Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al segundo encuentro de este ciclo de charlas sobre investigación sobre cannabis en Argentina. Este proyecto lo que trata de hacer es que se puedan mostrar las producciones de conocimiento sobre el cannabis, pero no cualquier tipo de producción, sino aquella que nos interesa a nosotros, que tiene que ser en una especie de triada o en una especie de dinámica entre las instituciones científicas, la universidad, pero sobre todo las organizaciones sociales canábicas. Nos parece muy importante que la propuesta surja de un proyecto de extensión universitaria que buscaba hacer una cartografía de iniciativas educativas en torno al cannabis en las universidades argentinas, en la que participa la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, la Asociación Civil Cogollos, el Centro de Investigación para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín y el Observatorio de Cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz. Este proyecto fue aprobado el año pasado, o hace muy poquito, en realidad este año, y como primera iniciativa, la idea fue poder poner en la mesa o poner a disposición, digamos, de las personas interesadas todo eso que habíamos logrado identificar como propuestas educativas que surgían en esta conversación entre los conocimientos prácticos y los conocimientos instituidos, para decirlo de alguna forma. Nos parece muy interesante cómo la sociedad civil sigue teniendo esa conexión, digamos, con las universidades, con las prácticas que generan conocimiento y difusión. Nuestra tarea en este marco es buscar y analizar, digamos, estas emergencias y estas instituciones de capacitación, de grado y de posgrado, también los proyectos de investigación, las intervenciones extensionistas, que en este caso vinculan a investigadores, docentes, pero sobre todo a organizaciones, como vengo diciendo, de la sociedad civil que vienen trabajando hace décadas con respecto a lo que es los usos del cannabis. Me parece fundamental el poder que estos actores tengan visibilidad, tengan difusión y por sobre todas las cosas puedan tener también un diálogo o espacios de diálogo, de intercambio con más personas de la sociedad civil, como también con otros investigadores o activistas militantes y ese tipo de personas que estamos activando y pensando el cannabis en el contexto actual. Hoy conoceremos las diversas investigaciones que se articulan en la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras drogas, AUPAC, ¿sí? Con la participación de Agustín Pavón Maciel, Juliana Maga, Rocío Sorzón y Sabrina Pimpinela, de la Asociación de Usuarios y Profesionales de Abordaje de Cannabis y otras drogas, AUPAC, que ya les van a contar quiénes son, pero lo importante que quiero que nos quede acá es que este es un ciclo de charlas, la idea es que puedan exponer estas personas que han ido trabajando y después nosotros hacerle preguntas o devoluciones para ir construyendo entre todos un espacio de intercambio, de conocernos, de saber en qué estado se encuentran los estudios, los conocimientos, e irnos complementando y armando este conocimiento más comunitario que es el que estamos buscando. Recordemos que esta iniciativa de ciclo de charlas son una vez al mes, el último martes de cada mes, y que trata de, vuelvo a insistir, hacer como este diálogo entre los proyectos que vienen trabajando las universidades, las instituciones científicas y las organizaciones sociales referidas al cannabis. Voy a dar ahora la palabra a Fabián Aguirre, quien será el encargado de presentar a nuestras participantes y participantes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nuestro primer expositor, el primer tema se llama Comunidad y Universidad, un trabajo articulado para la elaboración y estandarización de aceites de cannabis de uso terapéutico. Agustín Pavón Maciel es el expositor, es técnico superior en química, egresado en 2018 de la Universidad Nacional de Rosario y diplomado en cannabis en la Universidad Nacional de San Luis. Es socio activo de AUPAC desde 2018, donde desarrolla y dirige el área de extracciones y formulaciones. Ha participado en congresos representando a AUPAC, participa en trabajos de investigación y es parte de la comisión directiva de la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo. Es docente responsable del curso de extensión universitaria organizado entre la Universidad Nacional de San Luis y la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo.
Yo voy a moderar en los expositores, les voy a avisar a los 10 minutos para que puedan ir cerrando sus ideas. Muchas gracias, Javier, y a todo el equipo del proyecto. Voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Me indican si todo se ve bien, si todo está correcto. ¿Sí? Bien, yo lo estoy mirando también, así que vamos a ir juntos. Como dijo Javier, mi nombre es Agustín Pavón Maciel, soy el primero de esta lista de investigadores que, más allá de nuestras habilidades o experiencias en nuestros ámbitos específicos de trabajo, como puede ser en mi caso la química, en el caso de mis compañeras quizá la clínica o el acompañamiento psicológico, también desde la Asociación Civil AUPAC generamos evidencia científica básica y aplicada también. En este ciclo de charlas vamos a estar estos representantes, pero somos más compañeros y compañeras, y por supuesto que hay un equipo y una coordinación de parte de Sofía Mayorana, que es una compañera también ahí del colectivo. Yo, como soy el primero, también voy a hacer una presentación de AUPAC, les voy a contar quiénes somos y qué hacemos, y eso va a dar sentido también a la investigación que voy a presentar, de la cual soy autor, coautor, así que vamos a iniciar. ¿Quiénes somos? Para quien no nos conozca, AUPAC somos una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 2017 en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Nuestro objeto, el objeto social de la asociación, es el abordaje integral de las políticas de drogas, su uso medicinal y investigación científica del cannabis, sus derivados y otras drogas. Ahí vemos que ya en nuestro objeto de cuando nos fundamos en 2017, lo primero que dice, o básicamente lo único que dice, es uso medicinal e investigación científica del cannabis, y eso es en lo que nos hemos ido desarrollando en estos 8 años ya que tiene la asociación. Somos una ONG inscripta en el Sistema Informático de Salud argentino, como ONG vinculada a la salud, en el Ministerio de Salud. También estamos inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares y Fiscalización de Semillas, del INASE, con categoría. Tenemos un cultivo asociativo autorizado en ReproCan, ya que AUPAC es una asociación civil registrada en ReproCan, y bueno, desarrollamos de esa forma nuestro cultivo asociativo. Conformamos nuestra propia cooperativa, Plan Verde Limitada, que es una herramienta colectiva de emancipación de nuestra capacidad productiva. Y también somos fundadores, junto con los compañeros de Ciencia Sativa, Acción Canábica y otras orgas, de la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo, que hoy en día es nuestro frente federal, nuestro punto de encuentro, nuestra red más fuerte para construir políticas y la militancia. Todo esto que cada orga fue realizando en el territorio durante todos estos años. Hace 3 años lo pudimos canalizar en la consolidación de una federación que hoy, voy a tener que pasar el chivo, discúlpenme, tenemos el inicio de un curso, que es el curso con el que me presentó Javier, del cual soy docente responsable, y es una gran consolidación de ese trabajo federal que estamos haciendo. Los docentes son de todo lo largo del país, y también tenemos alumnado de las 24 jurisdicciones. ¿Qué hacemos en AUPAC? Hacemos atención clínica e interdisciplinaria a animales humanos y no humanos, y hacemos inscripciones al registro ReproCan en el marco de esa consulta clínica. Realizamos abastecimientos de plantas, inflorescencias, derivados a usuarios, asociaciones civiles, universidades y organismos del Estado que así lo requieran. Realizamos activismo, hacemos incidencia política, orientación legal, asesoramiento legislativo, y también trabajamos con una perspectiva de derechos humanos y salud integral. Y por supuesto, cuidado de nuestros ecosistemas. Realizamos capacitaciones, talleres, cursos, diplomaturas, posgrados, etc. Realizamos investigación, que es lo que nos atañe hoy en específico, aplicada a cada área de estudio. Hoy vamos a ver investigaciones de AUPAC en diversas áreas, y eso es lo rico también de la asociación, del trabajo en red, en colectivo. Y por último, hacemos asesoramiento para el desarrollo profesional y productivo a distintas escalas. Esta es un poco la red
de la que se conforma AUPAC. No voy a detenerme mucho acá, pero AUPAC funciona gracias a áreas que sostienen actividades como es extracción, cultivo, clínica, institucional, legal, legislativa, etc. Esto genera que AUPAC en sí es un dispositivo vivo que está todo el tiempo buscando la mejor forma de dar respuesta a esta demanda que es social. También, como dije antes, consolidamos la cooperativa Plan Verde como nuestro lugar de reclamo de derechos de laborales y productivos, y también consolidamos la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo como un lugar federal para avanzar en regulaciones integrales. Durante estos 8 años fuimos construyendo una sólida red institucional, un sólido soporte, porque bueno, ahora está de moda un poco con el Eternauta, pero siempre supimos de que nadie se salva solo, y la verdad que en AUPAC hemos aprendido con todos los años que tejiendo redes somos más fuertes, así que esto es una parte de nuestra red institucional que ya queda un poco llena de logos, pero bueno, esto es lo que supimos construir en relación con otras asociaciones, otras universidades, organismos estatales, etc. Acá simplemente mostrar las caras de quienes hacemos esto posible. Acá hay 21 personas que somos parte de este colectivo y también hay muchas más, pero bueno, a ellos y gracias a ellos es que desarrollamos esta actividad. Y lo hacemos con mucho cariño. Acá hay imágenes de dónde arranca todo. Nosotros todo lo iniciamos en un cultivo en exterior, con trazabilidad, con las mejores condiciones, entendiendo que luego de eso vamos a realizar medicinas. También tenemos una sala de interior donde se realiza la propagación y el esquejado y la mantención de nuestras variedades, porque nosotros hace varios años que ya venimos trabajando con algunas variedades específicas, que algunas son digamos, del territorio y otras las compramos específicamente para poder tener ese perfil químico. Así que también acá comentarles que hicimos un proyecto de caracterización y registro de variedades con la Universidad Nacional de Rosario, con la Facultad de Agrarias de la UNR, de nuestra querida UNR de acá de Rosario, donde caracterizamos 3 variedades, que acá podemos ver, 4 variedades que 3 están en vías de registro por AUPAC, que esas son las que realizamos en el proyecto, y esto es un poco nuestro puntapié de nuestra propia soberanía. Nosotros entendemos que para ser soberanos en este sentido tenemos que tener nuestras variedades y trabajar con las variedades que rinden y que tienen los perfiles químicos adecuados. Nosotros las hemos conseguido y fuimos seleccionando también, porque obviamente hemos trabajado con muchísimas más variedades y hubo un proceso de selección a lo largo de los años. Esta es la comisión que estoy a cargo, que coordino, la comisión de extracción. Es un laboratorio de elaboración de fitopreparados y mucho más también. No solo hacemos elaboración, sino investigación, acompañamiento, asesoramiento, un montón de actividades. Hacemos vinculación tecnológica y eso es lo que venimos a contarles hoy. Un hermoso camino de trabajo, en mi caso en vinculación con la Universidad Nacional de San Luis, para la elaboración conjunta de un lote, o en realidad fueron 3 lotes importantes de aceite de cannabis. Fue nuestra primera escalada importante en la producción y lo hicimos de la mano de la universidad pública. La comisión de extracción, como les venía diciendo antes, se dedica a elaborar fitopreparados de espectro completo. Nuestro caballito de batalla es nuestro aceite, una solución oral sublingual de resina de cannabis diluida en aceite de oliva. Tenemos distintas concentraciones y distintos quimiotipos específicos y desarrollados en conjunto con nuestra área clínica para abordar toda la gama de cuestiones o toda la gama de patologías, y otras cosas, porque el cannabis no es solo para patologías, también puede ser para otras dolencias, no me sale ahora la palabra, de uso paliativo también. Y con esta imagen queremos refrescar que nosotros hacemos fitopreparados de espectro completo, entendemos, valoramos y utilizamos la potencia de la planta completa, así que tanto cannabinoides, terpenos, flavonoides, todo lo que sea de planta completa es la forma en la que nosotros elaboramos nuestro producto
y bueno, es lo que nos identifica también. Acá hay un paneo un poco más general de los quimiotipos. Tenemos estas soluciones estandarizadas de distintos quimiotipos, THC, CBD, CBG, 1A1, 1,2 y 2,1. Esos son los que se ven ahí en pantalla, con concentraciones estandarizadas ya después de muchos años de poner a punto un proceso de formulación. Obviamente con su error y su rango, pero como ven, el rango es bastante chiquito, digamos. También tenemos la parte de los productos tópicos o sólidos, que pueden ser la crema, el gel, el ungüento, bálsamo labial, shampoo, jabón, y la estrellita, nuestro caballito de batalla, que vienen siendo los óvulos y supositorios, que estamos realizando investigación básica y también clínica con el uso de estos óvulos. Y bueno, ya es el tercer año consecutivo que venimos desarrollando y estudiando el uso de óvulos de cannabis, tanto vía rectal como vaginal. Y en este caso, este año hemos hecho el 2.0 del proyecto que voy a comentar hoy, que después les voy a contar en realidad. No nos adelantemos. Esto es un poquito cuáles son las perspectivas de trabajo, cuál es nuestro horizonte cercano y qué es lo que nos motiva todos los días para continuar. Es el desarrollo constante, la diversificación en la oferta de nuevos productos, también la mejora continua, que lo que hacemos sea mejor también. Hacemos ciclos de planeamiento, diseño, chequeo y acción, vinculación tecnológica como en este caso la universidad, inversión constante y formación de recursos humanos. Eso es muy importante también. Y bueno, nos metemos en lo que nos atañe, un poco presentarles a la Comisión de Investigación de AUPAC, que está compuesta por un gran equipo de profesionales que trabajamos en las distintas áreas de AUPAC y nos importa aunar conocimiento científico. Acá tenemos enumerados algunos proyectos. En este caso son 13 proyectos que en el año 2019 y el 2024 fuimos presentando en distintos espacios académicos y hoy vamos a presentar 4 de ellos. El que voy a presentar yo es Universidad y Comunidad, un trabajo articulado para la elaboración y estandarización de aceites de cannabis de uso terapéutico. El objetivo fue hacer 500 goteros, digamos, un lote bastante grande para lo que en ese momento nosotros podíamos producir. Y bueno, viajamos, un equipo de compañeros, nosotros estamos en Rosario, hasta San Luis hay aproximadamente 900.000 kilómetros, entre 900 y 1.000 kilómetros, no estoy muy seguro, pero bueno, es un camino largo que fuimos con materia vegetal, varios kilos de materia vegetal, con una legalidad un poco gris, con los permisos que pudimos conseguir, pero con toda la voluntad de avanzar en estos conocimientos y en vincularnos con la universidad. Entonces, con el aval de la universidad, con el aval del Ministerio de Salud de su momento, pudimos llegar a San Luis y estuvimos 4 días enteros trabajando in situ en el laboratorio del INTECI, que es un instituto del CONICET también que depende de la Universidad Nacional de San Luis. No solo, digamos, nos recibieron, sino que nos abrieron las puertas de sus laboratorios para poder trabajar con ellos. Aprendimos, porque nosotros también, ellos aprendieron de nosotros y nosotros aprendimos de ellos, y eso es realmente, digamos, extensión crítica universitaria, es vínculo entre la universidad y la comunidad y es unida y vuelta. Y es lo que logramos, esas son fotos reales del proceso de preparado de los goteros, de formulación, de envasado y de evaporación. Este es el equipo que lo hizo posible. Ahí estamos en las puertas del laboratorio del CONICET en 2022, con tremendo equipo. Solo esas 5 personas envasamos más de 500 goteros en 3 días y piquito. Que encima tuvimos problemas, por supuesto. El equipo que íbamos a usar se le quemó una parte, entonces tuvimos un día entero hasta que encontramos el repuesto. Cuestiones de escalas, y es lo que queríamos hacer, poner a punto un proceso con mayores escalas y mayor estandarización. Como introducción, bueno, ya introduje, pero mediante un convenio marco, la Universidad Nacional de San Luis y AUPAC tenemos un convenio marco de colaboración durante el año 2022, un equipo de investigaciones y profesionales de ambas instituciones
trabajamos en la optimización, el desarrollo y la estandarización de un procedimiento para la obtención de resinas y luego la elaboración o formulación de aceites de cannabis de uso terapéutico con una concentración buscada. Este trabajo buscó ampliar la capacidad productiva de AUPAC mediante un proceso estandarizado que aseguró la calidad y la inocuidad del producto final, implementando una exhaustiva trazabilidad a lo largo de todo el proceso, no solo en la parte del laboratorio, sino en toda la parte previa, desde el cultivo, desde la semilla o desde el plantín hasta que llegamos al laboratorio, también necesitó de un trabajo muy exhaustivo de trazabilidad. Para ello se contó con infraestructura instrumental y equipamiento analítico de alta tecnología que permitió la elaboración de 500 unidades, yo les digo que fueron un poquito más de 500 unidades, de aceite de cannabis de uso terapéutico para su distribución entre usuarios de AUPAC. ¿Cómo fue nuestra metodología? Esto intralaboratorio, seleccionamos las inflorescencias secas provenientes de nuestro cultivo asociativo, hicimos una extracción a pequeña escala para analizar y tener el perfil químico de cada variedad y no tener, digamos, sorpresas luego en la elaboración a mayor escala. Hicimos la molienda de la materia vegetal, agregamos el etanol a la materia triturada, es decir, sumergimos la materia vegetal en etanol, los maceramos con agitación constante durante 15 minutos por triplicado, filtramos los extractos etanólicos en 2 etapas, primero un filtrado grueso con gasas o telas de filtrado y luego filtros de papel de 1 y 5 micras respectivamente, y también nos ayudamos con la presencia de un quitasato. Perdón, disculpa, Agustín, Sí. si podríamos ir redondeando. Por supuesto, ya estoy en las últimas diapositivas. Gracias. Gracias a vos, ya cierro y le dejo a mis compañeras. Entonces, después la siguiente es la evaporación y recuperación de la resina, dilución de esas resinas y la formulación de 3 tipos de preparados y la esterilización y los controles de calidad. Se realizaron perfiles cual y cuantitativos. Acá mostrarles un poco los resultados. Fueron esos 3 lotes, 3 variedades de inflorescencias, 3 resinas obtenidas y 3 preparados finales, los perfiles químicos. Y lo más importante, esta fue la antesala para poder trabajar en algo que es muy importante para las asociaciones civiles, que es nuestra seguridad. ¿Cuáles son las conclusiones del trabajo? Bueno, las inflorescencias fueron caracterizadas, bajo la metodología de extracción logramos una eficiencia superior al 90% para las 3 variedades, eso es un número bastante importante. Vimos que la eficiencia de extracción de este método era del 90%. Los resultados de los controles de calidad evidenciaron la importancia de las buenas prácticas en todas las etapas del proceso, desde el cultivo hasta la obtención de los preparados finales. Se estandarizó un procedimiento de extracción y de formulación para la obtención de soluciones orales de cannabis y se realizó, lo más importante, se realizó una experiencia sin precedentes en Argentina para la obtención y el suministro de fitopreparados, mediante un trabajo inter- y transdisciplinario entre una asociación civil, la universidad pública y el CONICET. Acá muestro a forma exhibitiva el resultado de este trabajo. Fueron 500 goteros etiquetados con este tipo de etiquetas que elaboramos en conjunto con la Universidad Nacional de San Luis. Y como decía, esto fue la antesala, y con esto termino, de nuestra certificación participativa, un proyecto que fue el puntapié para pensar los controles de calidades que le hacemos a nuestros productos y, lo elaboramos a partir de la información descrita en los proyectos del ANMAT y también según la Farmacopea Argentina, y lo que hicimos fue análisis de cuantificación de cannabinoides, por supuesto, perfil cualitativo de terpenos, solventes residuales, pesticidas residuales, metales pesados, microbiológicos y aflatoxinas. Esas son las analíticas que requiere, según Farmacopea, un producto herbario. Nosotros, desde 2022 en adelante, trabajamos en tener todo este control, toda esta certificación de nuestros productos. ¿Quién nos certifica? Nosotros mismos, por eso es participativa. Vamos a una universidad y hacemos un análisis, vamos a otra y hacemos el otro, vamos a un laboratorio privado y le pedimos el otro análisis, y entre todos, y revisando la bibliografía y viendo los niveles permitidos, fue que generamos nuestro documento de certificación participativa. Acá una breve
explayamiento de las personas que hacen todo esto posible, los nombres de todos y todas las personas que conforman AUPAC. Y con esto me despido. Muchas gracias a todos y a todas por escucharme. Por este doble tempo tuve que meterle rápido porque Javier me apuró un poquito y también porque me tengo que ir, por supuesto, a la otra reunión. No quería irme sin dar mi agradecimiento y esta expresión es en memoria de dos compañeros, de dos grandes compañeros, Gina y Francisco, que son mis compañeros que vemos ahí en la foto. Tanto Gina como Francisco no se encuentran más en este mundo terrenal, en persona, pero sí son parte de cada proyecto, de cada trabajo y de cada nuevo aire que respiramos. Gina la perdimos hace un año y Fran hace muy poquito, así que son duelos que seguimos transitando y bueno, quedamos a disposición. Esto es en memoria de ellos. Ellos fueron realmente los grandes articuladores de este proyecto. Yo hoy me toca a mí estar acá como vocero, luego de todo lo sucedido. Seguramente habría estado alguno de ellos si no fuera lo que sucedió. Así que gracias Javier, gracias a los compañeros y compañeras de Córdoba. Con esto me despido, no sé si hay alguna pregunta o ya pasamos a la siguiente presentación. Bien, ahora vamos a la segunda exposición. Si hay preguntas, las formulan. Agustín no va a estar presente, vemos cómo se las hacemos llegar. Las otras expositoras sí. El tema que sigue es uso de la planta Cannabis sativa y sus derivados en pediatría y su impacto en la calidad de vida. Juliana Maga es médica pediatra, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, con especialización en clínica pediátrica. Actualmente se desempeña en atención primaria de salud en Rosario y en el dispositivo clínico de investigaciones de AUPAC. Es docente en la carrera de posgrado de especialización en pediatría y en la carrera de medicina en el área de clínica pediátrica del Hospital Provincial de Rosario. Ha realizado cursos y posgrados en pediatría rural, social y comunitaria, acupuntura y en diversos aspectos vinculados a la planta de cannabis. Buenas tardes, se me está complicando compartirlo. ¿Se ve? No, Juli. Ah, y eso Porque, perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Ahí está. Compartilo, volví a compartirlo. Pusiste pantalla completa. Ahí está. No es pantalla completa. Ahí va. Mira acá, esperen que se me... Ahí. ¿Ahí aparece? Pantalla, ¿no es ahí? Vos tenías el Como PowerPoint. una ventana, Compartir ahí. una pestaña, a veces te da la opción. ¿Ahí apareció? Ahí está, ahí está. Pero no me sale pantalla completa, ¿no? Claro, pon F5 o abajo donde dice la presentación completa. A ver, perdón, pero soy en esto. A ver. Ocultar. A ver. ¿Ahí? ¿Aparece la pantalla completa? A ver un segundito, porque a veces demora un poquito. ¿Ahí? No. Juli, no. Sí. Porque si está en PowerPoint, Sí. va a saltar esta incompatibilidad. O sea, entonces Ah. vas a tener que poner pantalla completa, pero deja abierto el PowerPoint. Sí. De tal manera que cuando pongas pantalla completa, compartas ya el Power abierto. Y lo tengo abierto ahí. En pantalla completa. Fíjate O sea, abajo, Volver a hacerlo. mira, donde tenés, ¿viste donde dice comentarios? Abajo del PowerPoint, en esa línea de abajo. Sí. Hay un iconito, anda avanzando hacia la derecha, después de comentarios. Sí. Es un icono, ese no, el siguiente no, el otro no, el otro. Este. Sí. ¿Ahí apareció? A ver. No. No. Oh, eso las chicas me explicaron.
Si no, déjame ver si lo Yo podemos. les mandé por Drive. Sí, ahí lo compartimos nosotros, uso de la planta cannabis sativa. Espera un segundo. Bien, gracias. Bueno, gracias por la invitación. ¿Ya ustedes lo ven ahí? Un segundo, ya estoy por compartir. Ah, Un muy segundo. A ver, un minuto. A ver si puedo yo, porque por ahí también. A ver. ¿Se ve? ¿Ustedes lo ven? Y yo acá pongo. Ay, ¿cómo hago para hacer todo entero? Y si tocas acá arriba, en lugar de cerrarlo para ampliar esto, Ah, es que. Ahora, porque pusiste de vuelta a compartir o no, o estoy yo compartiendo. Entonces, detengo ahí y quedas vos. Claro, ahí se ve. Sí. Pero Sí, se ve. no Se ve importa, parte, no. se ve más chico, pero no importa, no te hagas Vale. problemas. ¿Sí? A ver, un segundito. Ahí está. Bueno, Ahí está. finalmente, perdón. Sí, ahí está. Bien. ¿Vos lo vas a ir pasando? Dale, vos me avisás y yo lo voy Gracias, pasando. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya me presentaron, yo soy Juliana Maga, médica pediatra, trabajo en el dispositivo de AUPAC. Lo que hoy vengo a compartir es una revisión de historias clínicas pediátricas que se realizó en pacientes que se atendían en el dispositivo clínico AUPAC entre el 2021 y el 2023. Esta revisión, justamente como dice el título, me motivó porque es saber el uso de la planta cannabis sativa L y sus derivados en pediatría y su impacto en la calidad de vida. Esta revisión me motivó porque yo comenzaba a estar en el mundo canábico y pediatría, entonces necesitaba evidencia, documentos, como para poder, tenía mucha teoría y necesitaba la práctica. Bien, voy a hacer una breve introducción. Antes de nada, utilicé como metodología de investigación, es un trabajo observacional retrospectivo. Por lo tanto, voy a hablar de la introducción, de objetivos generales, de objetivos específicos, materiales y métodos que utilizamos y resultados. Bien, introducción. Una breve introducción es, los primeros años de la infancia constituyen un verdadero periodo, vos podés ir pasando, un periodo crítico para el desarrollo. Los problemas en el neurodesarrollo comprenden un grupo heterogéneo de trastornos crónicos que interfieren en la adecuada maduración neurológica y el desarrollo de habilidades motoras, sociales, del lenguaje y cognitivas. Se presentan desde el nacimiento y con mayor frecuencia en la primera infancia. Los pediatras decimos la primera infancia son los primeros 5 años de vida. Se caracteriza por dificultades en la interacción social, en el lenguaje, conductas disruptivas, hiperactividad, irritabilidad, tics y estereotipias, con una gama restringida de actividades e intereses. El uso de cannabis sativa L se apoya en evidencia científica y empírica, demostrando un amplio potencial terapéutico con un perfil de seguridad alto e incidencia de efectos adversos baja. De esta manera se considera que su uso impacta beneficiosamente en la salud integral de niños y niñas y adolescentes. Bien, como objetivo general se planteó analizar la evolución clínica de pacientes pediátricos que utilizan cannabis con fines terapéuticos acompañados en el dispositivo.
Objetivos específicos era evaluar diagnóstico, edad, género y objetivos terapéuticos establecidos dentro de la primera consulta que nosotros decimos admisión al dispositivo. Segundo objetivo específico fue cotejar la evolución clínica a partir de los 3 meses de tratamiento, no menos. Y luego tabular indicadores de evolución que permitan visualizar efectos del uso de la planta y sus derivados en la calidad de vida de la población citada. Bien, materiales y métodos utilizamos, analizamos 39 pacientes pediátricos admitidos entre el 2021 y 2023. Aclaro que revisé aproximadamente 211 historias clínicas, de las cuales solamente finalizamos con 39. ¿Por qué? Porque dentro de los criterios de inclusión eran mínimos 3 meses de tratamiento, 2 seguimientos y uso exclusivo de fitopreparado de AUPAC. Las variables que analizamos fueron diagnóstico, edad, género, sintomatología prevalente, calidad de vida en relación a la mejora de los objetivos terapéuticos establecidos en la primera consulta, quimiotipos que se utilizaron, dosis utilizada y efectos adversos. Como criterio para medir esa respuesta se cotejó el discurso de sus padres, tutores, así como también las referencias de las instituciones, los diferentes abordajes interdisciplinarios, o sea, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, entre otros, comparándolo a lo largo de la evolución del tratamiento. Los resultados. Dentro de los resultados, en cuanto a la distribución de las edades, se observó que el 35, un paso más, ahí está, que el 35% tenía entre 2 y 5 años, el 44% entre 6 y 10 años y un 20% restante entre 11 y 16 años. Fíjense que el mayor porcentaje es en el inicio de la escolaridad. Pasamos, gracias. La distribución del sexo biológico al nacer, el 85% de la población estudiada correspondía al sexo masculino y un 15% restante al femenino. Bien, En cuanto a la distribución de los diagnósticos frecuentes, el 87% de los pacientes en estudio presentaban diagnóstico de trastorno del espectro autista, un 7,7% epilepsia y un 5% encefalopatía crónica no evolutiva. Bien, un tilde más. Ahí va. Dentro de la distribución de la sintomatología frecuente, en orden de prevalencia, el 67% presentaba trastorno del lenguaje verbal, un 50% trastorno del sueño, un 49% conductas disruptivas, luego le seguía 41% hiperactividad, 31% irritabilidad, un 31% tics y estereotipias, un 23% convulsiones, y en cuanto a dificultad de interacción social, un 13% preferentemente retraimiento. En cuanto a los resultados, así aparece la imagen. Gracias. En cuanto a los resultados clínicos de tratamiento en el trastorno del lenguaje, observamos que de ese 67%, 50% presentó una evolución favorable y el 50% restante no tuvo cambios al momento del segundo seguimiento. En cuanto a la respuesta clínica en las conductas disruptivas, del 49%, que equivale a 19%, en cantidad de niños presentaban conductas disruptivas, de las cuales un 63%, 12, obtuvieron mejoría, un 32%, que serían 6 niños o niñas, sin cambios, y un 5%, que equivale a 1, presentó una desmejoría. Se puede destacar en esta tabla que los episodios de heteroagresividad mejoraron en su totalidad. Cuando hablamos de conductas disruptivas, hablamos de situaciones de autoagresión o agresiones a terceros. Bien. En cuanto a la distribución prevalente y la respuesta al tratamiento,
En los trastornos del lenguaje ya vimos que el 50 y 50, una respuesta de un 50 mejoría, 50 sin cambio. En cuanto a trastorno del sueño, parecido a lo que es trastorno del lenguaje, un 50 y un 50. En las conductas disruptivas observamos que hubo una mejoría en el 63%. En cuanto a la irritabilidad, un 75% en mejoría. Tics y estereotipas un 67%, estereotipias, perdón, un 67%, seguido en orden en cuanto a la interacción social, el retraimiento un 60%, perdón, de mejoría. Y en el resto, fíjense que en las convulsiones hubo un 70% que no tuvo cambios, en la hiperactividad el 62,5% no tuvo cambios. Bien. Pasar un poquito más, ahí va. En cuanto a los efectos adversos, pudimos observar que el 15% reportó efectos adversos. Y quiero aclarar que estos efectos adversos fueron los interpretados por su familia como efectos adversos al tratamiento de cannabis, de los cuales en orden de frecuencia podemos ver que cuatro pacientes manifestaron aumento de la irritabilidad, que sería un 10,3%. 2 presentaron somnolencia, que equivale a un 5%, un 69,2% no presentó efectos adversos, y hay un 15% que no tenemos datos. Bien, un poquito más, bien. Bárbaro. Y bueno, y con este trabajo en conjunto con la universidad y poder tener las cromatografías, pudimos también analizar cuáles fueron los quimiotipos utilizados durante el tratamiento, de los cuales se observó que al inicio el 56% comenzaban con un quimiotipo equilibrado, un 1 a 1, un quimiotipo 2. Y un 44% se comenzaban con el quimiotipo 3. Al segundo seguimiento, o sea, pasamos los 3 meses, el quimiotipo seleccionado en un 67% era el quimiotipo 3, luego en un 31% el quimiotipo 1, y hubo un 2% que equivale a un solo paciente que se utilizó un quimiotipo 1, 2 y 3. Bárbaro. Una vez más, con el tema de poder tener las cromatografías, pudimos evaluar las dosis utilizadas. Las dosis utilizadas por vía sublingual, el 92% utilizó menos de 0,9 miligramos de THC al día, y el 90% menos de 1 miligramo de CBD al día, todo esto al inicio del tratamiento. Al segundo seguimiento vemos que hay como hay una rotación en quimiotipo, también va a haber una variación en las dosis. En el seguimiento vamos a ver que un 95% utilizó una dosis de menos de 2 miligramos de THC por día, cuando la dosis máxima fue de 3,5 miligramos por día. Yo hablo en miligramos, más allá que después en pediatría yo también manejo miligramos por kilo. Asimismo, el 97% utilizó una dosis de CBD menos de 3 miligramos por día, con un máximo de 8,5 miligramos por día. Bien, como conclusiones, de acuerdo a lo que presenté, bueno, se destaca una alta prevalencia de trastornos del espectro autista, y es evidente que los síntomas disruptivos, irritabilidad, tics y estereotipias y retraimiento social obtuvieron mayores porcentajes de mejoría. Se observa también que el aumento del quimiotipo, de elección del quimiotipo 3 al seguimiento, y este dato podría ser de utilidad para la indicación médica, que revela una tendencia al inicio de una elección de quimiotipo 2, 1 a 1, equilibrado. El declinamiento de los síntomas prevalentes expresan una mejora en la calidad de vida. Esa es nuestra conclusión, y bueno, muchas gracias. A mí este trabajo, la verdad que me sirvió muchísimo.
como pediatra poder tener evidencia de documentos para ver estas cuestiones que, digamos, en todas las formaciones sabemos, digamos, las diferentes sintomatologías con las respuestas, pero yo necesitaba tener datos concretos. Así que bueno, esto por lo menos a mí me ayudó muchísimo en mi práctica actual como profesional en el dispositivo de AUPAC. Bueno, muchas gracias, Juliana. Muy amable por todo. Sigue la... respecto que hace una pregunta Andrea Belmonte para Agustín, que ya se fue, pero le puedo preguntar cuál es el CBG que usan. Es el de DINAFEM, CBG Force, CBG Force de Banco DINAFEM. La tercera, ahí lo escribo en los mensajes. La tercera exposición se titula Uso de cannabis por pacientes de AUPAC y ARCAN con diagnóstico de fibromialgia. Hay un estudio de casos. Expone Rocío Sorzón, es médica especialista en cannabis terapéutico y fitomedicina y forma parte de la Comisión de Investigación de AUPAC. Bueno, muchas gracias, Javier. A ver si se puede ver la presentación. Ahí la están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, la investigación que hicimos con el equipo de investigación de AUPAC fue de un estudio de casos del uso de cannabis en pacientes con diagnóstico de fibromialgia que llegaban a la Asociación Civil AUPAC Filial Santa Fe y a la Asociación Civil ARCAN, dos asociaciones donde estoy trabajando como médica. Y bueno, nos abocamos a fibromialgia porque es un diagnóstico que se caracteriza por dolor crónico que asocia a otras comorbilidades. Su fisiopatología es poco clara, aunque el bajo tono endocannabinoide podría ser un factor desencadenante. A su vez también sabemos que los cannabinoides pueden reducir la nocicepción, o sea, la percepción dolorosa, modular los procesos inflamatorios, la función endocrina, el estrés y las emociones. Nuestros objetivos planteados en este trabajo fue conocer el porcentaje de consultantes que venían con fibromialgia a estas dos asociaciones, objetivar y cuantificar el dolor, determinar comorbilidades y observar si presentaban cambios con el tratamiento de cannabis instaurado, evaluar la seguridad de los fitocannabinoides con la aparición de efectos adversos, conocer también las dosis de THC y CBD alcanzadas en la primer consulta control. Y nuestro estudio fue descriptivo, retrospectivo, longitudinal, con las historias clínicas de pacientes admitidos desde el 2022 a 2024. Y para cuantificar el dolor se empleó la escala EVA, la escala visual analógica, que es la que utilizamos para ir muchas veces en las consultas para cuantificar el dolor. Los resultados que obtuvimos: de un total de 298 pacientes, 23 presentaron fibromialgia, o sea que nuestro N fue de 23. La mediana de edad fue de 57 años. La mayoría eran de sexo femenino y solo 2 personas masculinas con diagnóstico de fibromialgia accedieron al tratamiento. También detectamos como comorbilidades asociadas en el 100% de los casos de origen osteoarticular y iban desde artrosis a lumbalgias, cervicalgias, muchos de origen de hernias de disco. También a nivel gastrointestinal en un 85% que compartían entre colon irritable, gastritis, constipación. Enfermedades cardiovasculares, también a nivel endocrinológicas, llamó un poco la atención la presencia de hipotiroidismo y de diabetes.
y también otras comorbilidades como ansiedad, depresión, enfermedades reumatológicas y neurológicas. Sobre la medicación habitual, el 60% utilizaba benzodiazepinas, igualando también el uso de antidepresivos, y nos llama la atención de que solo el 13% complementaba el tratamiento con psicoterapia. A su vez también, como analgésico de rescate frecuente, estaba el paracetamol en un 26%. Con respecto a la primera consulta, la media de EVA fue de 9, encontrándonos con, en la consulta control, una media de 4. Y esto nos mostró el notable descenso en la percepción del dolor en el primer mes o mes y medio con el uso de aceites de cannabis. Por otro lado, también el 78% refirió mala calidad de sueño en la consulta inicial y luego en el seguimiento la mitad tuvo mejoría. También mejoraron los síntomas de colon irritable en un 62%. 5 pacientes suspendieron el uso de clonazepam y de algunos analgésicos y no se reportaron reacciones de hipersensibilidad. A su vez, la presencia de efectos adversos fueron leves en un 30%. La indicación que hicimos fue de aceites de planta completa, de los Full Spectrum, de las asociaciones AUPAC y ARCAN. El promedio de gotas fue de 5 por día. Llegamos a calcular la dosis media de THC, que fue de 1.6 miligramos día, y de CBD de 1.8 miligramos día. En esta investigación nos consultó una paciente que ya venía utilizando el preparado Cambis de muestras médicas que le otorgaba su médico de cabecera y nos había referido que utilizaba 20 miligramos día de CBD del preparado Cambis. Y nos llamó la atención porque esto nos demuestra, digamos, que los extractos de planta completa permiten alcanzar dosis menores que los preparados de moléculas aisladas, haciendo hincapié, ¿no?, al efecto séquito que genera la planta. Las conclusiones a las que llegamos fue que en el impacto de dolor se observa la declinación de 5 puntos en la escala asociado a la disminución de otros analgésicos, como así también la mejoría del descanso se podría correlacionar con esta disminución en la percepción del dolor. Es visible la asociación de hipotiroidismo y de colon irritable al diagnóstico de fibromialgia. Esto también se reporta en muchos trabajos de investigación de fibromialgia. La medicalización con psicofármacos no se correlaciona con intervenciones no farmacológicas, como por ejemplo la psicoterapia. Fueron requeridas dosis bajas de fitocannabinoides comparados al CBD aislado de la paciente que venía tomando el Cambis. Se evidenció cierta seguridad en el tratamiento por la ausencia de eventos adversos moderados graves y la considerable respuesta al dolor convierte al cannabis en una esperanza de tratamiento para pacientes con fibromialgia. Bueno, muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Vamos con la cuarta exposición hoy. Se titula Acompañamiento con cannabis en problemáticas de consumos. ¿Riesgo en salud o alternativa terapéutica? Sabrina Pimpinela es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Rosario con formación en políticas de drogas, salud mental y adicciones. Integra el Consejo Consultivo Honorario de la Ley Nacional de Salud Mental 26657 y desarrolla su práctica clínica con enfoque comunitario, interdisciplinario y de derechos humanos. Es docente de posgrado en la Universidad Nacional de Rosario y forma parte de AUPAC. Ha participado como expositora en congresos nacionales e internacionales y es autora de publicaciones sobre cannabis medicinal y salud mental. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, me toca a mí compartir esta experiencia que
Bueno, a diferencia quizás y en particular, esto no es un ensayo más bien clínico ni un estudio retrospectivo, sino es un trabajo de investigación más bien descriptivo y explorativo. O sea que no vamos a ver acá una aprobación de una hipótesis, sino que es una apuesta en el campo de la salud y desde una perspectiva interdisciplinaria. Así se titula este trabajo que, bueno, comienza la experiencia en el 2019 y la podemos de alguna manera sistematizar y organizar este año, donde presentamos el trabajo en la Conferencia Internacional de Reducción de Riesgos y Daños en Colombia, en Bogotá, que fuimos con la compañera también Sofía Mayorana. Así que bueno, para continuar, ir adentrando en este trabajo, el contexto, bueno, como reafirmando esto que acabo de decir, es un enfoque del proceso de salud, atención, cuidado. O sea, en un enfoque de un proceso de atención, cuidado, es el marco analítico que problematiza las prácticas, necesariamente va a tener que tener una perspectiva interdisciplinaria, comunitaria, con una incidencia en las políticas de drogas, de la reducción de daños y vulnerabilidad. Y por supuesto, a la luz de los derechos humanos. O sea, esto es un puntapié inicial, porque si no, no tendría sustento la articulación entre los distintos sectores que de alguna manera plasma, muestra esta experiencia. O sea, el trabajo es un trabajo conjunto en el Centro Regional de Salud Mental, acá en la ciudad de Rosario, con el Hospital Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila. Es un efector de salud pública muy importante que recibe un porcentaje muy amplio de usuarios y usuarias de la ciudad de Rosario con padecimientos subjetivos y en articulación con el dispositivo clínico de la asociación AUPAC. Que, bueno, es esto, es una apuesta para un abordaje posible para un joven en un contexto de pobreza estructural y en un consumo abusivo de múltiples sustancias, donde, bueno, necesariamente se tiene que contemplar las condiciones psicosociales y a lo que nos parece fundamental, el lugar del deseo en el recorrido singular, o sea, la presencia del usuario, en este caso, en las decisiones, en las tomas de decisiones del tratamiento. Bueno, SAUPAC es una asociación, ya lo presentó Agustín, pero lo que quería destacar es que es donde se reúnen justamente profesionales y usuarios en un abordaje que es clínico, comunitario y político al servicio del diseño de las políticas públicas y las formaciones en el tema. Es algo que es polémico, es innovador, genera tensión. Estamos planteando una estrategia de abordaje con cannabis, con la planta de cannabis sativa L, en una persona con un consumo problemático de múltiples sustancias en un contexto de una pobreza estructural, con las complejidades que eso trae en la ciudad de Rosario. Así que, bueno, aquí continuamos. El objetivo principal es compartir, o sea, es mostrar que en algún momento los distintos sectores se pusieron de acuerdo, dialogaron para pensar una vía posible para abordar algo que institucionalmente el hospital ya no estaba pudiendo bajo los recursos y herramientas con la que la estructura sanitaria cuenta. Entonces es allí que pide un asesoramiento, una primera consulta a la asociación, de alguna manera leyendo que en materias de drogas y principalmente con cannabis podría tener alguna lectura que acompañe esta situación. Entonces es el primer indicador que nos parece interesante poder compartir, que es el efector público, quien pide, quien solicita a la asociación civil
una escucha ampliada. Entonces, bueno, el objetivo es poder desarrollar estos lineamientos terapéuticos que permiten la planificación de un abordaje interdisciplinario entre el Hospital Público de la Salud Mental y el dispositivo clínico AUPAC para un usuario de consumos problemáticos de sustancias en la ciudad de Rosario, Argentina. O sea, el método, uno podría decir que, bueno, con lo primero que se trabaja es con esa interconsulta del hospital a la asociación civil, o sea, hay una escucha institucional, interdisciplinaria de cuál es la situación, o sea, se ubica la problemática, se traza una estrategia y se crean los distintos escenarios o dispositivos, artificios para poder acompañar. Entonces se elaboran estas estrategias en conjuntas, médicas, psicológicas y un agregado muy especial que hace a este trabajo, que es la figura del cultivador, quien acompaña de alguna manera en el cultivo, el autocultivo, en este caso el usuario respecto a la planta Cannabis sativa L. Y se utiliza la historia clínica del usuario como una herramienta de recolección de datos. Hay un marco jurídico que lo hace posible, o al menos no son para nosotros distintos broches normativos de dónde ir entramando, sostenernos y como punto de partida para pensar qué tipo de estrategia trazar. Y bueno, esto lo voy a pasar rápido, porque no es la intención, pero tenemos la ley 27350, que va a regular el autocultivo y el cultivo por ONG, o sea, son vías para acceder de una manera segura y eficaz. Está el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y el tratamiento, que está en la Ley de Salud Mental en su artículo 7, el derecho a la no criminalización de la pobreza ni del uso de drogas, y esto conforma un conjunto de principios constitucionales, de derechos humanos, de fallos judiciales, que van a reconocer el sistema penal no debe ser usado para castigar la pobreza, la exclusión y, bueno, menos vulnerar los derechos. Podríamos seguir ampliando y hablando, pero bueno, era para decir que hay un paraguas, quizás tengamos que seguir ampliando los marcos normativos, pero hay una base. Entonces, bueno, en relación al desarrollo de cómo esto se pudo transcurrir y plantear y transcurrir, primero se planteó una entrevista interdisciplinaria para la construcción de la historia clínica, o sea, se convoca, o sea, el usuario pide un turno y se convoca una escucha, de poder escuchar a esa persona cuáles son sus padecimientos, su vida, sus condiciones, qué lo trae también a hacer esa consulta. Se conforma un equipo de acompañamiento terapéutico de cultivo y se analizan las condiciones para llevar adelante el mismo. Este punto es fundamental porque es el punto por el cual el hospital decide hacer una consulta, una interconsulta con la asociación civil, porque lee que el consumo de cannabis es el consumo menos problemático que esta persona tiene. Y no solo que pueden leer que es el consumo menos problemático, sino que el que de alguna manera manifiesta ceder ciertos umbrales de dolor que padecía este usuario por distintas fracturas, lesiones que ya tenía de hace muchos años, mal curadas y demás, que padecía realmente de mucho dolor. Entonces él mismo relataba que cannabis podía afectar en su estado de ánimo regular, algo de eso que cuando se exacerbaba, y también disminuir el dolor, de estas heridas. Es interesante porque es a partir de eso por el cual el hospital se contacta con la asociación para hacer un posible tratamiento con cannabis. Luego se elige, las genéticas más acorde para acompañar este proceso en función de la escucha que se hace
del usuario, principalmente como tratamiento del dolor y para adecuar ciertos estados del ánimo. Luego se provee los plantines, acorde a los objetivos terapéuticos, y se comienza con un tratamiento clínico de asesoramiento en cultivo, uso y provisión de cannabis sativa y sus derivados. Y sexto, se asume el compromiso y protagonismo en el tratamiento por parte del sujeto y del equipo que acompaña. Esto es interesante porque uno podría decir que este usuario podría estar prefigurado, hablado por las instituciones. Es el típico usuario que podríamos decir que es un drogadicto sin vuelta, sin arreglo, sin posibilidades, una persona que ya está perdida. Hay tantas connotaciones en la construcción del imaginario social que se puede designar a una persona que padece de una pobreza estructural de generaciones en un contexto del crimen organizado, del narcotráfico, y sin embargo aparece una posibilidad de leerlo como, en este caso la planta de cannabis, como productora de otro tipo de subjetividad, no como algo que va a venir a empeorar o ser la puerta de entrada de otras drogas, sino que algo leen, por lo cual eso podría ser el recurso para entrar un tratamiento posible. Entonces nos parecía interesante mostrar este punto, y que no es sin la articulación del efector público sanitario, las asociaciones civiles y la universidad. Para que veamos también la complejidad que muchas veces requiere una intervención interdisciplinaria en el territorio, ¿no? Y a modo de conclusión, la experiencia del acompañamiento clínico con cannabis propuesto por la asociación no gubernamental, en este caso AUPAC, no solo desafía los límites impuestos por el prohibicionismo, sino que propone una transformación concreta en el acceso a la salud, centrada en la autonomía, la reducción de riesgo y la dignidad del sujeto. En este caso, el consumo de cannabis aparece no como un problema, sino como una estrategia de cuidado frente al consumo de otras sustancias de mayor riesgo, porque esto también fue puesto en debate y análisis bajo lo que llamaríamos efecto góndola, que sabemos que muchas veces hay personas que van a buscar ciertas sustancias y por el mismo contexto de consumo de los búnker se llevan otras y otra cantidad. Y es parte del mismo circuito de consumo. Entonces, poder tener acceso al autocultivo bajaba el umbral de vulnerabilidad de esta persona en tener que acceder a través de el mercado ilegal. Y más que, es ilegal y también, es un mercado de vulnerabilidad. Entonces, las posibilidades del autocultivo, el acceso seguro a cannabis sativa L de calidad, controlada, no solo fortalece la autonomía del sujeto, sino que la protege, brinda herramientas y le devuelve el derecho a decidir sobre su propio tratamiento. Porque como lo demuestra esta experiencia, la puerta de entrada no es la sustancia en sí, sino el contexto. Y la verdadera política de cuidado es aquella que escucha, acompaña y siembra alternativas donde antes solo había castigo. El acceso a la salud se va a fortalecer mediante las estrategias interdisciplinarias. Y para que sea interdisciplinaria también tenemos que pensar en una salud intersectorial. Así que creo que hasta acá son 15 minutos justos. Esta es una foto de lo que es la Conferencia Internacional de Reducción de Riesgos y Daños, que es la segunda vez que se hace en América Latina, se hizo en Colombia, en los 90 sucedió en Brasil, donde fue presentado este trabajo junto a la compañera acá, Sofía Mayorana. Gracias. Gracias, Sabrina. Ahí tenemos un par de preguntas. Justo que mencionaste ahora la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños. ¿Cuál fue la recepción que tuvo la ponencia?
y de la investigación que la sustenta. ¿Cómo fue recibida todo este trabajo? Bien, fue bien recibida. No había muchos trabajos en relación a cannabis específicamente, pero sí, sorprendentemente, la conferencia le dio importancia a los trabajos que traían una lectura interdisciplinaria del territorio y, bueno, con la política de la reducción de riesgo y daños. Ok, Sí. y acá una participante, Marta Negra, pregunta si se puede detallar qué sustancias usaba el paciente, y además ya usaba cannabis, cómo se evaluó un tratamiento para quitarle las demás sin aumentar exageradamente el cannabis. Bueno, es que no es una cuestión de compensación, no es que saco una y pongo otras, sino que, bueno, es esto un trabajo integral interdisciplinario. Es un paciente, es una persona que desde muy joven, con un consumo de múltiple consumos, y no solo de sustancia. Como sustancia quizás podríamos decir, bueno, de hecho hay una teoría de haber sufrido una adicción a opioides por estos dolores de hueso, por las múltiples fracturas que ha tenido a lo largo de su historia. Y lo que arrasa acá es la cocaína fumada. Es nuestro gran trabajo en el territorio. Y sí, hay formas de pensar la planta de cannabis como un sustituto, aunque no es solo eso. Ok, muchas gracias, Sabrina. Ustedes. Acá hay un par de preguntas también, no sé si Díaz me pasa para Juliana o para Rocío. ¿Cómo es el trabajo en la comisión de investigaciones de AUPAC? Si realizan reuniones, articulan con otras asociaciones civiles. Sí. Sí, tenemos reuniones, dependiendo por ahí las fechas en las presentaciones de trabajo, las solemos hacer semanal o quincenalmente, y sí articulamos con otras asociaciones. En el caso, bueno, de fibromialgia fue con ARCAN, que es una asociación de Reconquista del norte de Santa Fe, pero sí, digamos, con otros proyectos también se articulan con otras ONGs, lo que es AUPAC y otras ONGs. Con respecto al trabajo en pediatría, se trabajó con la historia clínica de la asociación. No articulé con otra en ese momento. Ahora podemos pensar si hacemos uno ahora más a futuro con pacientes que también trabajamos con ARCAN, pero bueno, en este momento los pacientes solamente de AUPAC. Y Juliana, justo tengo una pregunta para vos. Sí. ¿Tenés publicado el trabajo que presentaste? Va a publicarse en la revista Cannabis y Salud de La Plata. Sería la próxima publicación, que no sé cuándo será la fecha, pero esa sería la primera publicación. Ok, y otra consulta es para la asociación, en base a lo que explicó Agustín sobre la certificación participativa de los preparados, ¿sí? ¿Cómo se llegaron a esa categoría, a ese tipo de certificación? Es en conjunto con la Universidad de San Luis. Es la certificación que puede brindar. Yo voy a contestar, pero no soy del área. Pero bueno, de lo que voy entendiendo, comprendiendo de todos estos años, es una certificación participativa. ¿Tomaron el modelo de la certificación participativa de la agroecología? Sí, hay puntos que sí, Lu, tiene que ver con eso. Y que son, o sea, que contemplan los controles de calidad que ya venimos haciendo y que de alguna manera estamos pidiendo que se tomen esos como referencia para las certificaciones que tienen que ver con los controles
bueno, yo no me quiero meter la pata, pero son los de la agroecología también. Ok, bueno, estaremos con las preguntas, Lali. Si querés, vamos cerrando nomás. Perfecto, caballero Javier. Voy a hacer de vuelta un revoleo, digamos, de nido y voy a invitar a que si tienen alguna consulta o tienen alguna pregunta, hay profesionales con experiencia que está bueno que aprovechen porque además tienen una forma de comunicarlo hermoso, sumamente simple y, y accesible. Siempre digo yo que los profesionales que trabajan con cannabis están acostumbrados también a tener esa capacidad de poder expresarse de una forma bien accesible. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, podría hasta levantar la mano y salir al aire. Si no es así, cerramos. Piénsenlo un rato. Yo mientras les voy contando que el próximo martes 28 de septiembre va a ser la próxima edición. De octubre. Vamos a seguir. Bien, ahí tengo una pregunta. Sí, No, te decía que de octubre, el martes 28 de perdón, octubre, octubre. dentro de un mes. Perdón, es que todavía como no cobré, no sé si les pasó lo mismo, están ahí como en un letargo, quizás. Bueno, perdón el furcio, pero bueno, el 28, gracias Ceci, el 28 de octubre a la misma hora vamos a tener la presentación de investigadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y organizaciones canábicas locales de Olavarría y Tandil. Obviamente vamos a estar difundiendo por los mismos canales que venimos difundiendo, ya sea los personales o desde extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, para que se puedan ir agregando el formulario si no se han agregado y si no, vayan compartiendo también el link o la información a compañeros y personas que les interesa charlar, conocer, informarse, actualizarse, ver qué está trabajando la gente, qué se cuenta sobre el cannabis, qué está haciendo la sociedad civil, qué está haciendo la universidad, es lo que se trata este hermoso ciclo que se viene trabajando con estas mujeres hermosas. Agradezco a Julia, a Sabrina, a Rocío, ¿quién más me queda? Bueno, el caballero que se nos fue, al Javier, a María Cecilia Díaz, a Extensión Universitaria, al Observatorio, a todos los que hacen posible esto, que es puras ganas de compartir, de difundir y que todos podamos acceder a los derechos que la Constitución y nosotros mismos nos merecemos. Algo para declarar, si no, cerramos sesión. Y lo esperamos el próximo martes 28 de octubre a las 18 horas.